Buen día, queridos estudiantes del séptimo año. Estamos martes 19 de octubre. Si ya llegaron a este video es porque ya primero pasaron por el de matemática para que resuelvan los inconvenientes que tuvieron ayer con las actividades, con las tareas. Es importante que todos los estudiantes resuelvan las actividades, ya que la asistencia la voy a tomar de esta manera, sincrónicamente, con una palabra clave que les voy a dejar al final de cada video para saber quiénes estuvieron en la clase de matemáticas y quiénes van a estar ahora en la clase de lengua, ¿sí? Entonces, una vez que ustedes ya observaron y ya corrigieron las actividades de matemáticas, vamos a pasar con la clase de lengua, que es lo que vamos a hacer, que es lo que tenemos que observar en el texto, en el libro y en el cuaderno de trabajo. Entonces me voy aquí para que ustedes puedan ver, por favor. Y estoy en la página de la fase 2 del texto, del estudiante, ¿sí? En el texto del estudiante, en la página 2, nos encontramos, dice, la escritura en el tiempo, y nos encontramos, miren, desde escrituras que estaban hechos en piedra, luego en unos papeles que se llamaban papiros, luego ya el papel, la computadora, la tabla. Entonces sí se dan cuenta cómo ha avanzado la escritura a partir de los siglos, de los tiempos, cómo ha avanzado. Pero siempre la escritura ha estado ahí por una necesidad que ha tenido el hombre de dejar los conocimientos grabados para las futuras generaciones. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una historia de la escritura, de cómo se escribía en la antigüedad. ¿Sí? En la antigüedad dice que la escritura surgió en Mesopotamia. Mesopotamia es un país, ¿sí? O un lugar. En un momento en que la producción agrícola y ganadera fue tan importante que los habitantes de esa región necesitaron registrar, hacer recibos, listas, archivar, contabilizar los animales, los productos y cobrar impuestos. Las primeras evidencias de estas escrituras son tablillas de arcilla en las que se empleó la escritura cuneiforme y los jeroglíficos egipcios. O sea, eran tipos de escritura. La escritura nace para satisfacer la necesidad sentida de reemplazar la memoria, fijar y acumular datos. Posteriormente aparece la necesidad de registrar hazañas de los dioses, de sus héroes. Evidencia de uso es el código Hammurabi, primer conjunto de leyes que estipulaba penas severas para proteger la propiedad y establecer obligaciones y los privilegios de sus habitantes. También la leyenda de Gilgamesh, obra literaria más antigua de la humanidad, o sea, la obra que más años tiene escrita. Las necesidades de uso de la escritura desarrollaron otros soportes, además de la arcilla y la piedra. Aparecieron los pergaminos de piel, o sea, escribían en la piel de las personas fallecidas. Las personas que escribían eran encargadas de preparar la piel del animal, rasparla, pulirla, preparar las tintas y escribir lo que otros le dictaban. En Egipto desarrollaron un material proveniente del papiro, una planta que crecía abundantemente en las márgenes del río Nilo, que luego de un tratamiento se transformaba en una superficie lisa, lista para soportar la tinta. La invención del papel en China en el año 105 DC, que quiere decir después de Cristo, fue clave en el desarrollo de la lengua escrita. Otra gran revolución de la escritura fue la imprenta, también en China, en el año 593. Aunque estos descubrimientos tardaron mucho en llegar a Occidente, o sea, acá donde nuestras tierras, la difusión de la escritura se imprimieron libros, revistas y periódicos. Bueno, ustedes continúan con esta lectura, ¿sí? Incluso aquí les dice que es Mesopotamia, que es cuneiforme, que son jeroglíficos, son palabras que tal vez ustedes no entiendan. Aquí tenemos unas actividades, pero que no tenemos que escribirlas ni resolverlas, ¿sí? Antiguamente, dicen, no todas las personas tenían acceso. Me pide que realicemos una historia de la escritura por momentos, ¿sí? Entonces, ¿de dónde voy a sacar esta historia de la escritura? La vamos a sacar o bien de este texto que hemos leído, o bien de un video que vamos a compartir, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por cuáles serían los momentos de la escritura? Primero,
fueron cuando empezaron a escribir en estos, decían que escribían, aquí está, en tablillas de arcilla. Luego empezaron a hacer los famosos papiros, ¿cierto? Sería el segundo momento. Y luego ya se inventó la imprenta, que es cuando se transformó realmente la escritura. Y miren, ahí está. Esto de aquí, ¿por qué se los explico? Porque esto también es parte de las tareas. Porque si yo me voy aquí, chicos, aquí dice en la tarea número 4 que según el video realicemos el cuadro sinóptico de los temas importantes. ¿Sí? Ahora, ustedes van a irse al cuaderno de trabajo del estudiante en las páginas 68 y 69, ¿sí la ven? 68 y 69, y ustedes por favor van a ubicar estas actividades. Y la mayoría son de análisis y de contestar. ¿Sí? Parafraseo. ¿Qué significa parafrasear? Parafrasear es decir lo mismo pero con sus propias palabras. La lengua escrita, es decir, la lectura y la escritura, constituyen prácticas culturales, es decir, actividades realizadas por grupos humanos con propósitos determinados en contexto específico. Para comprender mejor el alcance de esta afirmación es interesante recordar que la escritura de la humanidad y la escritura no nace en cualquier cultura, por más cerca que se encuentre de otras si la utiliza. ¿Sí? Entonces ahora parafraseamos. Decimos, bueno, la escritura escrita constituye prácticas culturales, actividades realizadas por los humanos con propósitos determinados en contextos específicos. ¿Sí? Ahí está, parafraseé. Dije lo mismo con otras palabras más cortito. Explico con ejemplo por qué la escritura práctica, explico con ejemplo por qué la escritura es una práctica cultural. O sea, puede ser dependiendo de la cultura. Entonces ustedes pueden explicar aquí. Recuerden que la escritura depende mucho del lugar donde estén las personas. Son aquí en esta parte donde escribimos en español. Si, no es lo mismo la cultura de ecuatoriana, latinoamericana, por ejemplo, con China, que ellos manejan otro tipo de escritura. Entonces ahí está, así en sus propias palabras, porque la cultura, cada cultura maneja su propia escritura, su propia forma de entender. ¿Sí? Ahora aquí ustedes observan nuevamente el gráfico que estaba acá, este gráfico, y con sus propias palabras dicen cuáles han sido los cambios a través de los tiempos. Entonces, a través de los tiempos hemos cambiado, porque de una escritura que empezó a hacer en una arcilla, en una roca, luego en un papel que se creó a partir de la planta papiros, y luego ya ahorita tenemos una escritura que lo hacemos a través de computadoras, internet, que es mucho más fluida. ¿Sí? Ahí están, en palabras más, palabras menos, pero con sus propias palabras. Y ya acá nos vamos, dice cómo escribían en la antigüedad. Entonces ya ustedes escriben cómo se escribía en la antigüedad. Para resolver esto, ustedes tienen que leer ¿cómo se llama? El texto del estudiante, todo esto para que ustedes puedan resolver estas actividades. Aquí les piden que hagan una lluvia de código que ustedes conocen en las redes sociales. Entonces aquí sí les recomiendo a mis queridos estudiantes que ubiquen esos emoticones, dibújenme unos emoticones de esos que hacemos en WhatsApp, que carita feliz, que carita sonriendo, que carita llorando, porque esos son lluvias de código que nosotros tenemos. Y bueno, los significados déjenlos ahí, porque ya uno ya, si ve que está llorando es porque está triste y nada más. Con eso finalizamos las actividades. Está sencillo, no tienen mayor complejidad, de lengua y literatura. Ahora sí, vamos a ponernos una palabra clave para saber si ustedes llegaron a este punto de la clase, que finalizaron lengua y literatura. Así que vamos a ver. La lectura y la escritura es importante para la vida. ¿Sí? Si se les complica, yo lo voy a escribir aquí en el pizarrón. Miren que todavía tengo el pizarrón de matemática, no lo he cambiado, pero vamos a escribir
la lectura y escritura son importantes para la vida. Ya, eso es la palabra, o mejor dicho, más que palabra, la frase secreta para saber quién llegó al final del video. Bueno, me despido hasta el día jueves, que tienen inglés. Mañana tienen inglés, el día jueves conmigo ciencias naturales y estudios sociales. Un abrazo, bendiciones a todos, que tengan un excelente día.